Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la oportunidad de reunirnos para estudiar su palabra. Gracias por la presencia de los ángeles en este lugar. Y gracias, Señor, por la bendición de su Espíritu en cada corazón presente. Permita a Dios en este momento que su luz bendita ilumine a cada persona presente. Que su gracia nos asista. Habilítenos y prepárenos para comprender su verdad. Que todo ruido sea acallado en nuestra mente. Y que su gracia bendita nos alcance. Que no sea un sermón más, pero sí principios de vida que nos lleven a la vida eterna. Pedimos una bendición especial sobre los amigos y amigas que nos acompañan. Sobre los hermanos y hermanas que han asistido en esta noche. Diríjanos, Dios, que su Espíritu Santo nos hable a través de su libro. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Anoche dijimos algunas cosas con relación al libro de Éxodo. Hoy deberíamos hablar un poco más acerca de este maravilloso libro. Éxodo significa salida o partida, como decíamos. El libro de Éxodo es muy citado, la salida de Egipto, el rescate de Egipto, la manera como Dios saca a su pueblo de Egipto y lo lleva a Canaán, por muchos de los profetas del Antiguo Testamento. Pero cuando venimos al Nuevo Testamento, el libro de Éxodo también es citado por los autores del Nuevo Testamento. Inclusive se utiliza el libro de Éxodo como una muestra, como un ejemplo, como una forma de entender el plan de la salvación. Cuando estudiamos el libro de Éxodo descubrimos que hay dos tipos de literatura dentro del libro. Hay una literatura que es narrativa o histórica y hay otro aspecto que es una narrativa legal. Lo importante de entender esto es que aunque todo el libro es una narración, es como la historia, relatar la historia del pueblo de Dios en relación a la manifestación divina. No obstante, dentro de la narración aparecen principios legales, aparecen leyes, aparecen artículos, capítulos y principios legales. Cuando nosotros estudiamos los principios legales sin tomar en cuenta la narración, la historia, entonces nos confundimos. Es que para entender los principios legales se debe entender la narración. Si usted no entiende la experiencia que Dios está teniendo con su pueblo, entonces no entenderá los principios legales. Es imprescindible envolver los aspectos legales dentro de la narración, porque los aspectos legales nacen y surgen a partir de la experiencia de Dios con su pueblo. ¿Me he dado a entender? La parte legal es un resultado, es una consecuencia de la relación que Dios tiene con su pueblo. Si no hay esa relación con Dios, no aparecen los principios legales. De hecho, cuando el pueblo estaba esclavo en Egipto, ¿cuántas leyes tenían? Ninguna. Los esclavos no tienen leyes. Los esclavos no tienen derecho. Pero cuando una persona se encuentra con Dios, cuando una persona ahora es hija de Dios, entonces sí tiene derecho. Ahora es un príncipe y una princesa y tiene principios que rigen su vida, ¿sí o no? Tiene que entender el concepto legal del libro de Éxodo a partir de la parte narrativa o la parte histórica. ¿Cuántas leyes le dio Dios a los judíos cuando estaban esclavos en Egipto? Ninguna. ¿Cuántas leyes le dio antes de cruzar el Mar Rojo? Ninguna. Solo cuando llegan a Sinaí, Dios hace un pacto con ellos y entonces vienen los aspectos legales. Las leyes de Dios son para los hijos que han sido salvados, redimidos y rescatados. Las leyes de Dios no pueden ser comprendidas por aquellos que no han sido perdonados, redimidos, rescatados y ayudados de Dios. Es incongruente que usted le hable de principios, de reglas y leyes a quienes todavía no han nacido de nuevo. No tiene sentido. De allí la importancia y la trascendencia de lo que vamos a estudiar. ¿Por qué? Hay mucha gente religiosa en el mundo, pero el mundo está careciendo de personas cristianas. ¿Por qué? Hay demasiada gente en las religiones, pero su vida no es nada. El mal ejemplo, el mal testimonio que hay en el mundo en relación a los que se llaman cristianos ha hecho que el mundo se haga pedazos. Satanás, que es el diablo, ha sabido utilizar muy finamente el aspecto psicológico en el orden espiritual o religioso. Y ha tomado a los mismos cristianos para desmoralizar al mismo cristianismo, ¿sí o no? Se dice que cierta vez le dijeron a Mahatma Gandhi,
me parece que usted debe ser cristiano. Y Gandhi miró a la persona muy ofendido y le dijo, a mí no me confunda. Le dice, no, perdóneme, no quise ofenderlo. Y Gandhi le dijo, si usted me dice que me parezco a Jesucristo, me siento honrado. Pero si me dice que parezco a un cristiano, usted me está ofendiendo. ¿Entendieron? ¿Se entendió? De allí la importancia de entender lo que vamos a estudiar. Porque si no entendemos las reglas del juego, si no entendemos las herramientas, no vamos a entender los conceptos. Póngase a pensar. El colmo de los colmos es que el todopoderoso Dios, el creador del universo, el dueño de todo, el que sostiene todo, desciende de su trono y viene a un monte a hablar con un pastor de ovejas. No estamos hablando de un ángel, no estamos hablando de una persona importante, estamos hablando del dueño del universo, el que lo creó, el que hizo todo. Ahora viene y se revela a un hombre. Y no solo se le revela, sino que le dice cómo él se llama. Y comienza toda una serie de tratos con este hombre para hacer un trabajo en una ciudad, en un país, en una nación. Si usted entiende todo este desarrollo de asunto, entonces usted va a entender lo que significa ser cristiano. ¿Por qué? Cristianismo no es solamente creer cosas. Cristianismo es conocer a una persona y amarla. Esa persona es Cristo Jesús. Y aquí comienza Dios a mostrar y demostrar quién es Él y qué es lo que Él quiere. De allí la importancia del aspecto narrativo y el aspecto legal. Una pregunta, ¿cuál es entonces el punto principal del relato? De este relato que estamos estudiando, de esta serie que se llama El Nombre de Dios, ¿cuál es el punto principal? ¿Cuál es el quid de todo esto? Escuche. Hay un autor que dice lo siguiente, es cómo Dios creó a su pueblo Israel. Dios comienza con un grupo de esclavos oprimidos en Egipto y al final del libro son un pueblo libre con su propio liderazgo y sistema de adoración. La creación del pueblo de Dios progresa a lo largo de 5 pasos. Ponga atención a estos 5 pasos, porque es la misma experiencia que ocurre en todo ser humano que conoce al Señor. Lo que pasa en macro, en la experiencia del pueblo de Israel, ocurre en micro, en la experiencia de cada ser humano. Dios quiere revelarse a cada ser humano, pero pasa por 5 pasos. Veamos esos 5 pasos rapidito. Recuerde, estamos solamente poniendo la mesa, estamos preparándonos para el estudio de la noche. Número 1, Dios nota los problemas de su pueblo. Dios sabe qué está pasando contigo. Cuando empecemos el estudio esta noche, vamos a notar en el capítulo 2 del libro de Éxodo, como Dios le dice a Moisés, yo he visto, yo he oído lo que está pasando con mi pueblo, ven, vamos a liberarlo. Dios sabe lo que está pasando contigo. Dios ha oído lo que está pasando contigo. Dios entiende lo que está pasando contigo y anda buscando quién o con quién revelarse en la vida tuya. Ahora hay que ver quién huye de quién. A veces huimos de Dios y ni siquiera nos acercamos a los lugares donde podemos encontrarnos con Él. Por eso muchas veces ocurren cosas desastrosas, como enfermedades, accidentes y en el hospital, mirando el techo, entonces alguien viene y nos presenta el camino de la salvación. Con dolor y pena, sí, pero de alguna forma Dios tiene que alcanzarte. Número 2, Dios actúa en forma poderosa y decisiva para liberar a los israelitas de su esclavitud. Número 3, Dios hace un trato con su pueblo a través de un pacto formal. Lo interesante de Dios es que Dios primero te libera del pecado. Dios primero te rescata de la maldad. Dios primero lucha con los que te esclavizan. Y cuando te hace libre, cuando te rescata, entonces te lleva y te dice, ok, mi negro, ¿qué te parece si hacemos un pacto entre tú y yo? Yo soy un tipo de principios y no hago las cosas de cualquier manera. ¿Te parece bien si entramos en una relación de pacto? ¿Qué hacen un hombre y una mujer cuando se van a casar? Un pacto. Bueno, en mi época había lo que se llama el periodo del enamoramiento. Escasamente usted se daba unos cuantos besitos, pero ahora, mamacito. Y después de los besitos había que casarse para terminar, ¿verdad? De disfrutar al resto del mundo, pero ahora es una cosa tan rara de que se mudan juntos y a ver si nos va bien. Así como que no funciona, no hay ya no hay misterio, como que, ¿entiende? Imagínese usted. Pero en la manera correcta, como debe ser, cuando el muchacho y la muchacha se enamoran, cuando tienen unos años de amores, entonces empiezan a prepararse. ¿Y qué cosa linda el día de la boda? Ellos están
haciendo un pacto delante de Dios para vivir juntos por la eternidad o hasta que la muerte los separe. Número 4. Dios da leyes o instrucciones a su pueblo acerca de cómo vivir. Y número 5. Dios establece un sistema de adoración para que su presencia pueda ser sentida constantemente. Ya Dios te liberó, te rescató. Ya Dios te guió. Ya Dios hizo un pacto contigo. Ahora Dios tiene una experiencia contigo y entonces te dice, mi negro, me gusta que me adore de esta manera. Yo voy a estar contigo, yo te voy a acompañar. Yo me hago responsable de tu vida y de lo tuyo, pero necesitamos entrar en este tipo de relación. Y ahora viene el aspecto legal. Por ejemplo, en el libro de Éxodo capítulo 20, donde aparecen los 10 mandamientos, la gente es muy fina en ir a leer los 10 mandamientos. Pero hay un pequeñito versículo, que es el número 2, que define el aspecto legal de la ley que viene a continuación. Éxodo 22 dice, yo soy Jehová tu Dios. ¿Y qué dice ahora? Que te saqué de la tierra de Egipto. ¿De qué cosa? De casa de servidumbre. Y después viene la ley. Dios le está diciendo, yo fui el que te saqué de la esclavitud. Significa, yo soy el que te perdono. Yo fui el que peleé con tus enemigos, Faraón y sus ejércitos. Significa, yo vencí los demonios que te esclavizaban. Yo fui el que pagué el rescate por tu vida. Significa, tus deudas yo las pagué. Ahora quiero que venga a hacer una relación pactual conmigo. El aspecto histórico, te saqué de Egipto. El aspecto legal, los 10 mandamientos. ¿A quién le da Dios los 10 mandamientos? ¿A paganos? No. ¿A personas extrañas? No. ¿A personas que Dios no conoce? No. ¿A personas que no conocen a Dios? No. No. Dios le da los mandamientos, número 1, a un pueblo que ha sido liberado de la esclavitud. Le da los 10 mandamientos a una nación que vio sus maravillas y sus hechos poderosos. Le da los 10 mandamientos a personas que tienen una experiencia real y personal con Dios. Le da sus 10 mandamientos a un pueblo que no solamente tiene un profeta que habló con Dios, sino un pueblo que habló con Dios también. A un pueblo que vio a Dios manifestarse en el monte Sinaí. A un pueblo que sabe que ese es un Dios real y poderoso. A un pueblo que vio las maravillas de Dios. A eso les da su ley, porque ahora son su pueblo. Si la persona no es del pueblo de Dios, no necesita ley, porque no la va a guardar ni la va a cumplir. ¿Se entiende, por favor? Primero la gracia y luego la obediencia. Jesús dijo, sin mí, nada podéis hacer. De allí la belleza, la trascendencia, la importancia y la profundidad de lo que tenemos que estudiar. Dios sabe que uno no puede, pero Dios sabe que Él es todopoderoso. Sí, los 10 mandamientos vienen, pero vienen después de, no antes de. Dios no le dice, guarden estos mandamientos para yo sacarlos de la esclavitud de Egipto. No es verdad. Él los saca y después le da los mandamientos. Y entonces ahora ellos guardan los mandamientos no para salvarse o ser liberados. Los guardan porque fueron salvados y liberados. Los guardan porque fueron sacados de la esclavitud. Los guardan porque Dios los liberó. Y ahora son el pueblo de Dios. ¿Se entiende, por favor? Ahora obedecen por amor al que le dio la libertad. Cuando usted obedece para ser libre, entonces usted es un esclavo. Se obedece por amor al que nos dio la libertad. Es interesante el libro de Éxodo. Es sumamente interesante. Sumamente interesante. Sumamente interesante. Y son principios generales que luego tenemos que ver en detalle. Pero mejor trabajemos con el tema de la noche porque aquí el tiempo va muy aprisa. Éxodo capítulo 3, versículo 13. Mañana decimos un poquito más acerca del libro de Éxodo. Cada noche vamos a decir un poquito más acerca del libro y entonces vamos a entrar en el tema de la noche. Vamos al tema de la noche. El tema de esta noche se llama el nombre de Dios. Toda la serie durante los 3 fines de semana se llaman el nombre de Dios. ¿Por qué Dios adoptó este nombre para hablar con Moisés? ¿Cuáles son las implicaciones de este nombre? ¿Cuál es la importancia del nombre? ¿Para qué tan importante el nombre? ¿Qué podemos sacar de conocer o entender el nombre de Dios? Éxodo capítulo 3, versículo 13 al 15. Específicamente, podemos leer el versículo número 14. Y respondió Dios a Moisés, ¿qué cosa? Yo soy el que soy. Y dijo,
Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió ¿a quién? A vosotros. Hay un libro que es la Nueva Enciclopedia Internacional de Palabras Bíblicas que dice lo siguiente. Y estoy leyendo en la página 453 en la versión en inglés. Dice, en las culturas bíblicas, un nombre hacía más que identificar, comunicaba algo de la esencia, del carácter o reputación de la persona o cosa nombrada. Hay un autor llamado Larry Richard y escribió un libro que se llama Todos los nombres de Dios. En la página 29 este autor dice, al estudiar los nombres de Dios en el Antiguo Testamento, es posible notar que algunos enfatizan su poder y excelencia. Número 1. Otros, la relación de Dios con los seres humanos. Mientras que, sigue diciendo él, otros son descriptivos y nos ofrecen información especial acerca de quién es Él. En una mentalidad de la época de Moisés, en una mentalidad oriental, en una mentalidad de la época bíblica, Antiguo y Nuevo Testamento, cuando se habla del nombre de una persona, se está diciendo más que el simple hecho de identificarlo socialmente. El nombre dice cuál es el carácter, el perfil, los motivos, la intención de la persona que posee ese nombre. Cuando Dios se aparece a Moisés y se identifica con este nombre, está diciéndole a Moisés, investiga el nombre y descubrirá lo que te quiero decir a través de él. Y el trabajo de nosotros antes de los 3 fines de semana. ¿Qué quiso decir Dios? ¿Qué significa ese nombre de Dios? ¿Por qué en ese plan de rescatar a los esclavos de Egipto? ¿Por qué en ese plan de libertar a su pueblo? ¿Por qué en ese plan de venir a manifestarse, Dios escoge este nombre y no otro nombre? Y es interesante saber que el nombre que Dios escoge son 4 consonantes. Y se llama tetragramaton. ¿Cómo se llama? Tetragramaton. Tetra, 4, gramaton, letras. 4 letras. ¿Cómo pronuncia usted 4 consonantes? Y ahora quisiera hacerle la historia del nombre. Cuando se estudia acerca del nombre de Dios, uno como que se sale de un aspecto de la vida y entra a otro aspecto de la misma. Pastor, ¿qué usted quiere decir? Cuando no se conoce a Dios, uno está y hace las cosas de cualquier manera. Pero cuando ya se conoce a Dios, ya la vida se ve de otra forma. Eso pasó con Moisés. Cuando Moisés se encontró con Dios en el monte, jamás pudo ser igual. Cuando usted tenga un encuentro real y personal con Dios, usted jamás podrá ser igual. Y de eso se trata. La belleza y la significación del nombre. Por ejemplo, Ana llamó a su hijo Samuel. Y esto significa Dios oye. ¿Oró Ana por su hijo Samuel? ¿La oyó Dios? Así que le puso al niño Dios oye. Y así se llamaba Samuel. Hay un tipo en la Biblia que le pusieron un nombre peligroso. Le pusieron el nombre de Jabes. ¿Saben lo que significa Jabes? Significa dolor de parto. Parece que la mamá nunca quería olvidarse de su dolor de parto cuando tuvo al muchacho. Así que le puso al chico Jabes. Todos los días recordaba, parece que le dio trabajo al nacer. Hay un nombre en la Biblia que es Bernabé. Bernabé significa el que da ánimo. Y encontramos a Bernabé dando ánimo en el Nuevo Testamento. ¿Sabe usted el significado de su nombre? Una vez andaba en la ciudad de Nueva York. Y mi esposa se llama Estela. Y le dicen cariñosamente Esther. Pero yo quería saber el significado y el valor y el poder del nombre de mi esposa. Llegué a una parte ahí cerca del downtown y entonces pagué para que me hicieran un cuadro con el nombre y la historia de mi esposa. Qué rico, qué interesante. Cuando yo llegué con este cuadro bien lindo y todo escrito por una cosa linda, imagínense cómo se puso esa mujer. ¿Se puso triste o se puso contenta? Pero contenta. Sí, porque el nombre de ella, Estela, ¿qué significa Estela?
Esther es estrella, pero Estela es estrellita. ¿Ven qué cosa linda? Entonces a una de mis hijas le puse Esther Eunice. ¿Saben lo que significa Esther Eunice? Esta noche me van a dar una cena más completa, ¿verdad? Significa estrella dulcemente victoriosa. ¿Qué significa el nombre suyo? Mi mamá me puso el nombre de Andrés y no sabía lo que significaba. Imagínense, el nombre Andrés es griego y comencé a buscar qué significa Andrés. Si viene mañana le digo lo que significa. Mejor sigamos esta cuestión, porque si nos llevamos de los nombres. ¿Han oído hablar y ven que aquí en la Biblia en español dice Jehová? ¿No han oído otra gente que dicen Yahvé? Oigan, ¿les gustaría saber el chisme de por qué Jehová o Yahvé, o quieren que pasemos eso por alto? Es fundamental entender esto. Es fundamental. Hay toda una historia de esto. Oiga, pastor, ¿y por qué tan importante saber estas cosas? Es que mientras más conoces a tu amigo, mejor te va con él. ¿Sí o no? Hubo una situación bien interesante con el nombre de Dios. Miren, cuando ustedes leen en la Biblia, el libro de Génesis, el primer nombre que Dios adopta o toma para hablar con los seres humanos es el nombre Elohim. Elohim es un nombre plural. Cuando se habla de Elohim, se habla como de un grupo de personas trabajando. Génesis capítulo número 1. Veamos este nombre Elohim rapidito. Génesis capítulo 1, versículo 26 y versículo 27. Si quieren leer el versículo 1, dice: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y el versículo 26 dice: entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Elohim al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dice el verso 26, hagamos, ¿sí o no? Dice nuestra imagen, nuestra semejanza. Eso es un plural majestático y solidario. Habla de un equipo, un grupo. Habla de más de una persona. Elohim. El nombre Elohim, cuando estudiamos la Biblia, aparece una cantidad enorme de veces. Aparece más de 2000 y tantas veces. Pero a nosotros nos interesa trabajar con el nombre Yahvé o, por ahora, Jehová. Vamos a buscar de dónde apareció Jehová y vamos a estudiar el nombre Yahvé, como generalmente aparece. Cuando los judíos estaban leyendo la Torá, los 5 libros de Moisés, y aparecían esas 4 letras, Y o Y, H, W, H, que es el tetragramatón, no decían nada, solamente decían Adonai, que significa Señor. No se atrevían a pronunciar el nombre de Dios. Para ellos era tan sagrado el nombre de Dios que solo bajaban la cabeza y decían Adonai. Todo el periodo del Antiguo Testamento ellos guardaron ese respeto al nombre de Dios. Pero ahora viene lo interesante. La connotación más acercada o más cercana a ese nombre primario de Dios con que se le reveló a Moisés, ese tetragramatón, tiene que ver con la frase Yahvé, que compone la misma estructura del nombre, las mismas 4 consonantes. Lo único que los maestros rabinos en esa época, en lugar de decir el nombre, decían Adonai o Yahvé, que era la acepción más correcta o más indicada. Y aparece 5311 veces en el Antiguo Testamento, más del doble de lo que aparece Elohim. Yahvé también se encuentra 50 veces con la abreviación poética Yah. Este nombre es exclusivo entre todos los nombres de Dios, porque es el único nombre personal de Dios que se encuentra en el Antiguo Testamento. Ok, él le dice a Moisés, con este nombre no me había dado a conocer. Es decir, lo que voy a hacer contigo, Moisés, lo que voy a hacer con mi pueblo ahora, jamás lo he hecho antes con nadie. Con este nombre, Yahvé, con este tetragramatón, yo voy a hacer cosas que nunca hice. Y de aquí en adelante, las cosas van a ser completamente distintas.
La manifestación de mi persona que ustedes tendrán ahora será tal que ya todo será diferente. La forma como me voy a dar a conocer a ustedes de aquí en adelante jamás había ocurrido antes. De allí la importancia de entender esto, porque esa revelación del nombre y la persona de Dios es para que hoy día, al final de los tiempos, nosotros entendamos que nuestro Dios está vivo, que es un Dios real, que es un Dios personal y que está presente en todo momento. Si no entendemos eso, la vida cristiana carece de sentido y hasta de significación. Veamos el libro de Éxodo capítulo 3. ¿Por qué es tan importante este nombre y por qué tanta trascendencia este nombre? Éxodo capítulo 3, versículo número 14. Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Ustedes no se imaginan la guerra, la lucha, los debates que han ocurrido en el mundo religioso por este nombre. Los eruditos o investigadores de la Biblia se han estado peleando y batallando por años en buscar el significado de este nombre. Veamos el nombre visto desde el punto de vista solamente académico, sin tomar en cuenta la relación con el nombre. Por ejemplo, algunos dicen, bueno, el nombre Yahvé, el nombre Jehová o yo soy el que soy, toma en cuenta un verbo que es el verbo ser. Y por el modo y el tiempo en que se está empleando, significa el que tiene existencia en sí mismo. Ahora una pregunta yo le hago. ¿En qué le beneficia a usted saber que Dios tiene existencia en él mismo? A mí qué me interesa eso. No me da ningún beneficio. Segundo, significa aquel que no depende de nadie. Eso tampoco me ayuda a mí para nada. ¿Quién está hablando con Dios cuando Él revela su nombre? Moisés. ¿A dónde está viviendo Moisés? En Madián. ¿Qué le está pasando a Moisés? Está huyendo de Egipto. ¿Qué está pasando en Egipto? Su familia, su pueblo, su gente están siendo esclavizados. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces Dios se va a revelar a Moisés, no en un sentido filosófico, sino en un sentido práctico y real. ¿Qué es lo que Moisés quiere? Que liberen su pueblo. ¿Qué es lo que Moisés aspira? Que su gente salga de Egipto. ¿Qué es lo que quiere Moisés? Que dejen de explotar a su nación. ¿Me están entendiendo? Entonces Dios no viene a filosofar con Moisés. Viene a decirle, mira, yo vine aquí para que resolvamos aquello. Y mi nombre es este. ¿Qué significa este nombre? Este nombre significa que yo voy a estar a tu lado. Significa que te voy a acompañar. Significa que todos tus enemigos los voy a arrasar. Y voy a manifestar mi poder para demostrarte a ti que a mi pueblo que está esclavo, yo lo voy a liberar. ¿Entienden ahora lo que quiero decir? El significado y valor del nombre tiene que ser visto a partir del contexto histórico, no desde el punto de vista filosófico. Hoy día, ¿tenemos problemas y dificultades, sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro que sí. Necesitamos la experiencia, el conocimiento de un Dios que funcione. Pero un Dios que tiene principios. Un Dios que relata la historia de su pueblo, pero que envuelve dentro de esa narrativa aspectos legales, ¿sí o no? Un Dios cuyos hijos no andan como le da la gana. Un Dios que tiene principios, normas y reglamentos, ¿sí o no? Un hogar donde cada quien haga lo que le dé la gana, ¿tiene futuro? No. Y eso pasa con Dios. De allí la belleza de lo que tenemos que estudiar. La importancia de comprender este nombre. Durante el periodo del Antiguo Testamento no hubo tantas dificultades con relación a el nombre de Dios. Sin embargo, después de pasar el tiempo, comenzaron a ocurrir cosas que tienen que ser tomadas en cuenta. La razón es un tanto compleja en relación a la explicación de Yahvé o Jehová. Permítame leerle un par de párrafos de un exégeta bíblico. Dice él, ¿por qué existe un debate acerca de cómo debe pronunciarse este nombre especial de Dios? Si Yahvé o Jehová, y él contesta. La razón es simple y a la vez compleja. El hebreo del Antiguo Testamento se escribió utilizando solamente consonantes. Voy a leer textualmente. No había vocales escritas y se esperaba que el lector añadiera los sonidos vocales apropiados. Por esto, este nombre especial de Dios se escribió YHWH. Pero ya cuando el nombre se tradujo al español y otros idiomas, la pronunciación se había perdido.
La pronunciación, ¿qué cosa? Se había perdido. Escuche ahora. No obstante, el porqué de la confusión es más complicado. Alrededor del año 1100 después de Cristo, un grupo de eruditos judíos produjo lo que se conoce como el texto masorético. En ese documento, los eruditos añadieron una serie de vocales al texto hebreo. Las vocales se representaban con la colocación de varios puntos. El nombre de Dios era tan sagrado que ningún judío practicante lo pronunciaba. Al leer las escrituras y llegar a ese nombre, el lector lo sustituía con una palabra totalmente diferente. Esta es una técnica conocida como ketiv ke'er, frase que significa escrita de una manera para que sea leída de otra. Esto guiaba a los lectores del texto sagrado a que cuando llegaran a las 4 consonantes Y, H, W, H, añadieran los sonidos vocales que indicaban que en su lugar debían leer la palabra hebrea Adonai, que significa Señor. Aparecen las 4 letras, hacían una reverencia y decían Adonai. En este caso, los eruditos que produjeron el texto masorético añadieron las vocales E, O, A las consonantes Y, H, W y H. En otras palabras, ahora decía Y, O, Wa. Sustituían la Y o la Y por una J y la W la reducían a una V. ¿Y qué dice ahora? Jehová. El nombre Jehová entonces surge en español o en otros idiomas, jamás en hebreo. La mayoría de los eruditos hebreos opinan que la pronunciación de las consonantes Y, H, W, H era Yahvé. Una minoría, por su parte, no está segura. Ahora bien, lo más importante del nombre es lo que vamos a estudiar a continuación. De modo que el nombre Jehová, como aparece en nuestro idioma español y en otros idiomas, jamás aparece en el hebreo, sino que siempre aparece más Yahvé que Jehová. Esto es bueno que usted lo sepa y que lo tome muy en cuenta. Porque si va a conocer el valor y el significado del nombre de Dios, tiene que conocer todas las bases del asunto. Bueno, ¿qué les parece si comenzamos a comer ahora? ¿Están de acuerdo? En Éxodo capítulo número 3 aparece la frase yo soy. Y esta frase yo soy nos dice bastante. Veamos el libro de Éxodo capítulo 2 versículo 23 al 25. Ese yo soy que aparece, ¿en qué contexto está apareciendo? Dice el versículo 23, Éxodo capítulo 2, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió, ¿a quién dice? A Dios, el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. ¿Y ahora qué cosa dice? Número 1. Y oyó Dios el gemido de ellos. ¿Qué hizo Dios? Lo oyó. ¿Qué dice más? Dice número 2, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y qué dice más? Y miró Dios a los hijos de Israel, ¿y qué más? Y los reconoció. Dios hizo 4 cosas. No es un asunto filosófico, no es un asunto conceptual, no es un asunto académico, no es un asunto intelectual, es un asunto de experiencia. ¿Sí o no? ¿Estaba esclavo el pueblo? ¿Clamó el pueblo? Y entonces ahora Dios, número 1, vio. Número 2, ¿qué más? Oyó. Número 3, se acordó. Número 4, reconoció. Oye, ¿qué está pasando con mi pueblo? Vamos a resolver el problema de mi pueblo. ¿Oye Dios las oraciones de sus hijos? Estaba en la ciudad de Nueva York. Había un hombre que era, me encanta hablar de esta historia, era adicto a muchas cosas, incluyendo el alcohol, era la menos grave de las cosas. Y de repente apareció que uno de sus hijos tenía leucemia. Y este hombrón fuerte y bocón y toda la cosa, y bravo y asaltador y toda la cosa mala que hacía, se desplomó en un sillón. Su hijo de 12 años con leucemia. Los médicos decían no hay ninguna esperanza.
Y empezó a llorar. Y empezó a clamar a Dios. Empezó a rogar a Dios. Y Dios lo oyó. Y él le decía, Dios, si tú me sanas a mi hijo, yo te voy a entregar toda mi vida. Yo soy un perro, yo no soy nada, yo no sirvo para nada. Pero Dios, si tú me sanas a mi hijo, yo voy a abandonar la bebida, voy a abandonar el uso de esto. Mira, yo voy a cambiar, yo te voy a entregar toda mi vida a Dios. Él me cuenta que un día estaba en su casa con una botella en la mano y de repente empezó a oír un programa radial y alguien estaba predicando acerca de el amor de Dios. Y cuando el tipo terminó su sermón le dijo, ahora mismo donde tú estás, no importa que tenga la botella en tu mano, arrodíllate delante del radio y vamos a orar al Señor. Y él lo hizo. Esa semana después llegué a Nueva York a dar una campaña en una iglesia que se llama Highbridge. Se reunía en un colegio, el colegio Bronx Manhattan. Ahí conocí a este hombre. Y ahí vino y me expresó y me presentó la situación que estaba viviendo. Y me contó la experiencia maravillosa que vivió con el Señor. Y entonces en esa semana él hizo una decisión. Dios había sanado a su hijo. Dios había rescatado a su hijo. Y él decía que como agradecimiento a Dios, él tenía que entregarle su vida al Señor. Qué lindo fue cuando los vicios desaparecieron y esa semana pudimos bautizar a este señor. Hoy es un anciano de iglesia en la ciudad de Nueva York y un laico, pero a mí me da risa contar la historia de este caballero porque él era un tigrazo. O sea, fíjense, eso dije de que, ustedes me están entendiendo, es como un zorro, un lobo que vive en la espesura del monte y de repente se convierte en oveja y sale afuera vestidito de oveja. Y entonces los otros lobos vienen y dicen, ay, qué ovejita más gorda, cuando sacó la pezuña. Y los lobos no tienen pezuña. Y él me contaba, cada vez que nos encontramos, me contaba historias diferentes porque me arrastraba de risa. Entonces, con una Biblia en la mano, un saco y una corbata, se metía a esos lugares donde él hacía sus fechorías. Y entonces aparecían muchachitos novatos en la experiencia de asaltar, dije que lo querían asaltar. Y es lo que sé que se reía. Porque lo veían con saco y corbata. Y con una Biblia en la mano y con cara de buena gente. Y él dice, este infeliz lo que no sabe es el diablazo que yo tenía adentro y el entrenamiento que me dio el demonio a mí en estos barrios. Y entonces me contaba cómo él entrenaba a los muchachos que le venían a asaltar. Con una navajita, dije, dame la cartera. Y él con la Biblia en la mano la primera vez decía, oye, tú como que estás fuera de foco, así no es que se asalta. Entonces él le daba un entrenamiento de asaltar al tipo y después lo invitaba a un estudio bíblico. O sea, ¿me están entendiendo? El Señor necesita gente en cada lugar. Y Dios está llamando gente en cada lugar. Hay un libro que se llama Corre, Nicky, corre. Hay otro que se llama el puñal y la cruz. Hay otro que se llama Satanás anda suelto. Si consigue cualquiera de esos tres libros, léalo. El autor es Nicky Cruz. Están en español también. Así que lea esos tres libros y le garantizo que cuando lo agarre en la mano usted no lo va a soltar. Va a leer cosas raras. Y a ese hombre, Nicky Cruz, Dios lo llamó. Hoy es un evangelista. Y ha viajado por todo el mundo presentando el amor y el poder de Dios. David Wilkerson se apareció en ese barrio malo de la ciudad de Nueva York. Yo le doy la historia, pero la cobro después los minutos que yo le tome. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué? ¿Quiere la historia o no la quiere? Se la damos, sí, aquí van. Te le cantan las historias, ¿no? Ese hombre flaquito, de bilucho, delgadito, con un traje negro, comenzó a preguntar en el vecindario quién era Nicky Cruz. Y hay de aquel que preguntara quién era Nicky Cruz. Creo que se le cayó algo. Y entonces, un día lo agarraron y entre varios muchachos lo agarraron, lo metieron por unos callejones y se lo llevaron a un lugar raro, con la idea de que el viejito del señor no volviera a salir. Y le dijeron, ¿qué es lo que usted quiere con Nicky? Dice, yo lo quiero ver. Le dice, ¿usted está seguro que usted lo quiere ver? Sí, yo lo quiero ver. Bueno, pues lo llevaron a un lugar entre unos callejones y unos sitios raros. Y cuando lo presentaron delante de Nicky, ahí vean unas muchachonas y, ¿me entiende? Un ambiente de cosas raras. Y le dicen los muchachos a Nicky, mira, este que está preguntando por ti hace varios días. Y le dice Nicky, siempre malhumorado, ¿qué usted quiere conmigo? O sea, esto es cuestión de que habla antes de que te cortemos el cuello. Matar a una gente era como matar a un perro.
Y le dice, el pastor Wilkerson se le adelanta y mira a Nicky a los ojos y le dice, yo vine a decirte una cosa, una sola cosa, dígala, que Jesús te ama. Oye, todo el mundo se quedó como frisado. Y le dice Nicky, si usted dice eso otra vez, lo voy a matar. Y él se sonrió. Y volvió y lo miró y le dijo, Nicky, Jesús te ama. Le dije que se lo dice otra vez, lo iba a matar. Dice, mátame, pícame en pedacitos. Y cada pedacito te dirá que Jesús te ama. ¡Maldito! Y comenzó el tipo a protestar, se puso como una fiera. Le dijo, yo te lo voy a seguir diciendo. Y los otros muchachos, lo matamos, lo matamos, lo matamos. Y lo empujó y le dijo que se vaya de ahí, lo maldijo y toda la cosa. Y acuérdate de eso. Y se fue. Desde ese día ya el muchacho no pudo ser igual. Cada día, cada mañana, en todo lugar, en cada cosa, oía la voz, Jesús te ama, Jesús te ama, Jesús te ama. Un día andaban haciendo unos asaltos y andaban brincando de azotea en azotea porque la policía lo estaba persiguiendo. Y un niñito, un muchachito jovencito, brincó de un edificio a otro y no alcanzó el otro lado. Imaginen lo que pasó. De allá de un piso 20, 25 se vino abajo y se hizo pedazos. Y entonces él comenzó como a darse cuenta del mundo que estaba viviendo. La muerte de la gente de gente que asaltaba, cómo le enterraban los cuchillos, la sangre en sus manos. Dice que le fascinaba en invierno, cuando hacía mucho frío, acercarse a las personas, damas o caballeros, no importa, pegársele por detrás y enterrarle, nada más enterrarle por placer la navaja. ¿Saben que hay una navaja que son de presión? Y cuando la sangre le bañaba la mano, eso sentía como, oye, como que sentía como una satisfacción. La vida comenzó a ser diferente para este muchacho. Hasta que un día él comenzó a buscar al pastor Wilkerson. Y cuando usted lea los libros va a entender el resto de la historia. Y si quiere muchas historias acerca de Nicky me avisa, pero esta noche no es el momento, yo tengo que terminar lo que estoy haciendo. Vamos a trabajar entonces con el capítulo número 3. En el capítulo número 2, Jehová le dice, Jehová reconoce lo que está pasando. En el capítulo número 3, entonces Jehová viene ahora a resolver la situación. Versículo 7. Dice el versículo 7, capítulo 3, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. ¿Y qué dice ahora? Y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues, ¿qué dice ahora? He conocido sus angustias, alabado sea el nombre de Dios. ¿Quién dijo que Dios no sabe lo que te está pasando? He visto, he oído y he conocido. Y ahora vine a liberar a mi pueblo. Así que Moisés, vamos a trabajar. Me gusta Moisés. ¿Y cómo tú te llamas? Oye, cuando me pregunten, ¿y cómo se llama el tipo? ¿Qué le digo? Dile que yo soy el que soy. Eso como que no está muy claro. Dile que eso significa que yo voy a estar ahí. Eso significa que el que venga contra ustedes se va a enfrentar conmigo. Eso significa que le voy a arrancar la cabeza a toda esa gente que le han hecho daño a ustedes. Eso significa que voy a arrasar con todos los dioses que ellos tienen. Eso significa que de aquí en adelante todo va a ser completamente diferente. Eso significa que para mí nada es imposible. Eso significa, yo voy contigo, vamos. Versículo 12. Vamos a hacer como la telenovela, vamos a ponerlo bien bueno y entonces vamos a terminar. Versículo 12, dice el versículo 12. Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Alabado es el nombre de Dios. ¿Descendió Dios para hablar con Moisés? ¿Se reveló Dios a Moisés? Tenemos un Dios que se revela. ¿Vio Dios el problema de su pueblo? Sí. ¿Oyó el problema de su pueblo? Sí. ¿Conocía el problema de su pueblo? Sí. Hablemos de ti. ¿Cuál es el éxodo del que Dios te tiene que llevar? ¿Cuál es la esclavitud de la que Dios te tiene que sacar? ¿Cuál es el faraón que te tiene con el pie en el cuello? Es posible que tu faraón sea algún vicio. Es posible que tu faraón sea algún temor, algún miedo, alguna situación. Es posible que tu faraón, el que te tiene esclavo, sea alguna enfermedad. ¿Qué es lo que te tiene esclavizado? Recuerda que Dios vio, Dios oyó y Dios conoció. Tenemos todas situaciones que hay que ser resueltas, tienen que ser resueltas, ¿sí o no? Seamos sinceros. ¿Verdad que todos tenemos algún punto donde necesitamos que Dios nos ayude? ¿Cuántos tienen esa necesidad? ¿Tenía el pueblo de Israel una necesidad imperiosa? ¿Sí o no? ¿Estaba viendo Dios la necesidad del pueblo?
Estaba oyendo la necesidad, conocía la necesidad, pues ahora Dios descendió para hablar con Moisés y entonces ir junto con Moisés a resolver el problema. ¿Le gustaría a usted darle una oportunidad a Dios para que resuelva ese problema? ¿Sí o no? Había un muchacho muy feo que tenía el problema de que quería casarse. Es una historia amable porque así duele menos. Ustedes se ríen y gozan, pero es una realidad. Si hablo de una persona con cáncer o alguna otra cosa, se deprimen. Pero si lo hago sonreír, la historia es real, pero es igual que el problema que usted tiene. El problema de este muchacho era que era muy feo, se quería casar. ¿Y quién se iba a casar con un tipo tan feo? Pero sin embargo se casó con una estrella. ¿Tiene Dios estrella para la gente fea? Depende. Sí, depende. Bueno, imagínese, ¿me entiende? Hay mucha manera de ver la belleza. ¿Cuál es tu problema? La buena noticia es que Dios es todopoderoso. ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Cuál es tu ansiedad? ¿Qué es lo que te esclaviza? Hoy vivimos en un mundo supuestamente libre, pero lleno de personas esclavas. Esclavos del alcohol, esclavos de la pornografía, esclavos del sexo, esclavos de las drogas, esclavos del trabajo. Hay personas que son neuróticos, tienen un problema de compulsión, son neuróticos compulsivos trabajadores, tienen que matarse trabajando para sentirse bien. Hay muchos tipos de compulsión. Neurótico compulsivo jugador, viven en los casinos, juegan hasta lo que no tienen y lo pierden todo. ¿O no? ¿Cuál es la cosa que te esclaviza? ¿Qué es lo que te tiene atado? ¿Qué es lo que te está haciendo preso? Te tengo buenas noticias. El Dios que se presentó a Moisés, que rescató a Israel de Egipto, es el mismo Dios que te puede ayudar a ti. Yo quisiera terminar esta noche aquí porque el tiempo se nos acabó. Mañana continuamos en esta misma parte. Escuche bien mi pregunta. Si usted cree, si usted acepta que Dios le ayude con su problema y quiere darle la oportunidad esta noche para que Él comience a trabajar, póngase en pie conmigo y oremos para terminar. Usted no está asumiendo ningún compromiso con nadie. Usted está diciéndole a Dios, mira Señor, yo creo que tú puedes ayudarme. Por favor ven y ayúdame en esta situación en la que yo estoy. Querido Padre Celestial, gracias por la reunión de esta noche. Gracias por la manera tierna, hermosa y real, bien real, como usted se manifestó a los israelitas. Gracias por esta parte de la Biblia donde usted se revela a Moisés. Señor, usted sabe perfectamente cuál es la situación en la que nosotros nos encontramos. Usted sabe cuál es nuestro problema. Usted sabe qué es lo que nos esclaviza. Usted lo ha visto, usted lo ha oído y usted lo conoce. Hoy venimos delante de usted, Padre Santo, a pedirle, Señor, que nos ayude. Que levante de nosotros este peso que nos asedia, que nos acaba, que nos destruye. Libérenos y libértenos, Señor, de esta esclavitud, de esta debilidad. Es posible que nadie la sepa, pero usted sí la sabe. Es posible que nadie lo entienda, pero usted sí lo entiende. Dios, esta noche, por favor, ayúdenos. No le hacemos ninguna promesa, pero sí rogamos su ayuda y su dirección. En este momento entregamos nuestra voluntad en sus manos. Entregamos nuestra vida bajo su cuidado y rogamos, Dios querido, que su poder se manifieste en nosotros. Ahora, Señor, llévenos en paz de vuelta al hogar y cuídenos. Permítanos mañana y esta noche estar en comunión con usted y regresar mañana en la noche, si Dios quiere, para seguir estudiando su palabra. En su mano santa ponemos los amigos y amigas, los hermanos y hermanas, en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor.